CLIMA es el Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud, que tiene como objetivo promover y desarrollar investigaciones en el efecto del cambio climático sobre la salud de las personas. El día de hoy, la doctora Estela Hartinger nos hablará del tema. Hola Estela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carla, por esa invitación. Siempre encantada de apoyar a Cayetano. Muchas gracias. Estela, esto es CLIMA. ¿Qué cosa es CLIMA? CLIMA es el Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Somos un conjunto de investigadores, los cuales nos hemos unido para crear este centro, pero los objetivos del centro son tres. El centro lo que quiere es hacer investigación en cambio climático y salud en diferentes componentes. Quiere comunicar esta investigación de una manera sencilla en la cual el público en general lo pueda entender y quiere generar competencias para estudiantes. Entonces tenemos toda una gama en los cuales desarrollamos cursos y ahora estamos a punto de lanzar el diplomado en cambio climático y salud desde acá, desde la Facultad de Salud Pública y Administración. Comenzaste diciendo que había un grupo de profesionales. Dentro de estos profesionales, ¿en qué áreas te desarrollan? O sea, me refiero a qué profesiones son las que participan dentro de CLIMA. Para CLIMA, o sea, como estamos trabajando un tema como que es cambio climático, tenemos todas las profesiones. No solamente estamos hablando de biólogos, epidemiólogos, médicos, sino que también estamos hablando de climatólogos, meteorólogos, matemáticos, economistas. El cambio climático va a impactar todos los componentes de la sociedad, en realidad. Entonces, necesitamos a todas estas carreras, toda esta diversidad de personas, de profesionales, para poder responder frente a esta emergencia. Solamente para darte un pequeño ejemplo. Dentro de la gama de investigaciones que nosotros hacemos, trabajamos el tema y la interacción entre el cambio climático y la salud humana, principalmente. Dentro de esto vemos, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando hay olas de calor, como lo que vimos en la semana pasada en Lima. Vemos qué es lo que va a pasar con alimentación, o sea, el tema de seguridad alimentaria. También vemos el tema de calidad de aire, porque como tú sabes, las emisiones de gases de efecto invernadero, que son es el principal componente que genera este cambio climático, también viene de las emisiones de los carros, por ejemplo. Entonces, trabajamos diferentes aristas que están relacionadas con cambio climático dentro de CLIMA. Esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho de la ciencia, es que es multidisciplinaria, transdisciplinaria. Para atender un problema se requieren de muchos especialistas y de hecho, además, como lo acabas de mencionar, la ciencia atiende diferentes problemas de la sociedad y el caso del cambio climático no solamente afecta a la salud de las personas, sino también la economía del país, ¿verdad? Correcto, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos varios estudios que estamos desarrollando en clima y uno de ellos es The Lancet Countdown en cambio climático y salud. No puedo traducir la primera parte, se llama The Lancet Countdown en cambio climático y salud. En este estudio nosotros hacemos un reporte anual para el del año pasado fue para Sudamérica, pero este año que va a salir el reporte ahora en abril va a ser para toda Latinoamérica. Entonces nos estamos yendo a Centroamérica y hemos incluido México. Dentro de este reporte nosotros hablamos de los impactos, de las medidas de adaptación que tenemos que tener dentro del sistema de salud, las medidas de mitigación y los co-beneficios de la salud que esto viene. Si quieres, de ahí conversamos un poquito más acerca de eso. Luego, cuáles son los impactos económicos que están relacionados a estas pérdidas de vidas prematuras, por ejemplo, o pérdidas de empleo que están relacionados a cuando hay mucho calor, la gente no puede ir a trabajar, o un agricultor que cuando está expuesto a demasiado calor le da otro tipo de enfermedades, como enfermedades renales, por ejemplo. Entonces, no solamente no puede trabajar, sino que se convierte en una carga para el sistema de salud y para su casa. Y el último componente que nosotros trabajamos en el reporte de Lancet es esta interacción entre el compromiso político y el compromiso del público frente a lo que es cambio climático. Y una cosita que mencionaste es el compromiso de la sociedad, pero para que para que la sociedad se comprometa, entonces tiene que saber. Y también habías dicho hace un rato que se trabaja también en divulgación. Entonces, ¿cómo van en esa parte? ¿Cómo es que lo que ustedes están encontrando, que es sumamente importante, está llegando al ama de casa, al señor que hace taxi, al señor de metropolitano, qué sé yo? ¿Cómo es que está llegando ahí? Esa es una excelente pregunta, Carla, porque creo yo que es una de las principales debilidades de todos los investigadores.
Por eso es que nuestros equipos de clima también estamos con comunicadores. Ya estamos jalando también a chicos jóvenes que quieran pertenecer a clima y que nos ayuden a poder comunicar lo que estamos encontrando. Trabajamos, por ejemplo, con ONGs de la región en los cuales ellos toman nuestros datos y los convierten en, no sé, en una hoja sencilla en los cuales se les puede dar, por ejemplo, a un tomador de decisiones. O lo ponemos en Twitter o lo ponemos en LinkedIn. O sea, estamos tratando de encontrar diferentes estrategias. Pero creo que una de las más poderosas es lo que tú estás haciendo ahorita. Tú nos estás ayudando a poder llegar a otro público para que el público en general pueda entender qué cosa es cambio climático y salud. Porque por lo general el cambio climático lo ponen al oso polar, ¿verdad? Que se están derritiendo los glaciares, que es sumamente importante, por supuesto, pero no es lo único que va a pasar. Y al final, y lo más importante es que la salud humana se va a ver perjudicada y eso no hay. O sea, si no hacemos un cambio, no va a parar. Claro, como tú dices, ¿no? La gente relaciona el cambio climático con el osito polar en su islita de hielo, sin nada alrededor. Correcto. Pero sin embargo, la gente lo experimenta, pero no sabe qué es. Por ejemplo, ¿no? El hecho de los cambios de temperatura o las sequías. Muchos cultivos ya no están dando o frutos no están madurando en su momento. El cambio, el aumento de la temperatura en el mar. Las especies van migrando. Entonces, especies que tenían ya no están, o incluso el tamaño, el crecimiento, ya no es, en el adulto es más pequeño, ya no son los estándares en los que pide el mercado. Entonces, sí, lo están viviendo, pero no saben qué cosa es. Y no solamente no saben qué cosa es, no saben qué es al respecto. Tienes, de nuevo, toda la razón. Y esa es una de las grandes dificultades que nosotros tenemos con cambio climático. Nosotros venimos de un planeta que estaba respondiendo a todos los problemas de salud ambiental que tenemos, ¿no es cierto? Contaminación aire, contaminación de suelos, contaminación por metales pesados, etc. Entonces, la gran mentalidad de la gente se ha quedado en que esa contaminación es lo que está ocurriendo con cambio climático, pero como tú misma dices, cambio climático es el aumento de la temperatura del planeta, que va a generar cambios al final en el clima, que se traducen a sequías, inundaciones, mayores eventos extremos, que no es el Niño, estamos hablando de huracanes, de ciclones. Se traduce en el incremento de la temperatura del mar, que eso es realmente catastrófico, porque una vez que el mar también se calienta, el planeta también se vuelve a calentar. Ahorita nos encontramos en alrededor de 1.14, 1.2 grados por encima del promedio de la época preindustrial del planeta. Entonces, y no sé si las personas que nos están mirando saben que en el Acuerdo de París, que ocurrió en el 2015, los países del mundo decidieron que el planeta no debe pasar el 1,5 grados de temperatura con respecto a la era preindustrial. Estamos hablando de 1850, por allá. Ahorita ya nos encontramos en 1,2. Entonces, no estamos cumpliendo los mismos compromisos que nosotros hemos planteado como planeta. Claro, pero a veces plantearlo también hay que verlo con la realidad. Por ejemplo, ¿es viable con la gran cantidad de personas que hay ahorita? O sea, la población mundial sigue en aumento, ya a un punto en el que el planeta ya es insostenible para el planeta. Basta salir, no sé, cualquier día a las 6 de la tarde a Javier Prado. No hay un solo espacio sin carros. Ahora todo el mundo tiene carro. O sea, también pues, bien, tiene que ver con las políticas que el transporte público no ayuda. Pero nuevamente, ¿no? Qué importante es que si la sociedad se apodera de esta información, se adueña de este conocimiento, va a tener una herramienta con la cual reclamar sus derechos y hacer que las políticas se ejecuten, porque es justamente lo que hablamos siempre cuando hablamos de ciencia. La ciencia tiene como objetivo solucionar los problemas de la sociedad, pero si la sociedad no conoce lo que se va a desarrollar en diferentes aspectos, entonces ¿cómo reclama? Y algo que mencionaste, ¿no? Cómo este aumento de temperatura afecta a muchos niveles. El dengue ahorita es un problema gravísimo y también es a causa de esto. Pero tú te das cuenta que es cierto de los problemas y por eso mencioné el tema de salud ambiental. Si te das cuenta, el cambio climático se nos está viniendo encima. Es más, ya está acá, como tú misma lo dices. Pero no hemos solucionado ni siquiera nuestros problemas iniciales. Tú acabas de mencionar dengue. Dengue sabemos que va en aumento desde los últimos 30 años y va en un aumento continuo. Y sabemos que el dengue se debe a aumento de temperatura, aumento de precipitaciones, mal crecimiento urbano, que es lo que vemos en toda la ciudad de Lima, y agua estancada, o sea, no tener acceso a agua, saneamiento, desagüe, higiene. Entonces, estamos hablando de algo que ya sabemos. Lo que a mí realmente me sorprende es por qué nos agarra desprevenido de nuevo. Y es lo mismo con este niño. Nos dijeron que iba a haber un niño fuerte, luego se fue a moderado, luego hemos tenido el niño que estamos viviendo ahora, pero ya sabemos que venía. ¿Por qué seguimos estando
desprevenidos, no preparados, por qué las autoridades no le toman importancia a este tema, como tú dices, Carla. O sea, por eso es que ahora nos hemos decidido que realmente hacer esas recomendaciones, tratar de que la gente entienda lo que estamos haciendo para que le exija a los tomadores de decisiones. Pero también viene parte de nosotros. Tenemos que exigir que la persona que se está presentando al político, al tomador de decisión, que tome este tema serio. Y si no lo hacen, como tú dices, tiene que decirnos por qué no lo está haciendo. O que se rodee de personal capacitado. Entonces, así como hay asesores en economía, debe haber asesores científicos. Yo creo que sería lo primordial, ¿no? Y nos vamos dando cuenta, nuevamente, qué importante que es la ciencia en el desarrollo de un país. Un país que no invierte en ciencia y tecnología no va a salir de la ruina en la que se encuentra. Y creo que es un problema que afecta, creo que a todos los países de la región. Habías mencionado que esta próxima reunión era para ver todo Latinoamérica. ¿Cómo es esta integración entre los países de Latinoamérica respecto a este tema? ¿Están alineados? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Como tú sabes, para empezar a hacer investigación, nosotros tenemos que entender cuáles son los vacíos de investigación. Entonces, por ejemplo, nosotros comenzamos a hacer algo que se llama Scoping Reviews, que vendría a ser una revisión de la literatura actual para estos diferentes temas. Y lo hicimos para impactos en salud, lo hicimos para adaptación, para mitigación y co-beneficios, economía y compromiso político y público. Por ejemplo, para el tema de impactos, nosotros en Sudamérica, porque lo hicimos primero en Sudamérica, ahorita estamos haciendo el de Centroamérica y México, pero para Sudamérica comenzamos a decir qué temas de salud que van a ser impactados por cambio climático aún no trabajamos. Entonces, por ejemplo, encontramos todo el tema de salud mental, que va a ser importantísimo en el futuro. Y ya lo vemos un poco, ¿no? Saliendo de la pandemia hemos visto todo lo que está pasando con el tema de nuestros adolescentes, cómo ellos interactúan, es muy distinto. Entonces, el tema de salud mental para cambio climático va a ser sumamente importante. Otro tema súper grave para cambio climático va a ser el tema de migración. Y no solamente migración interna, sino que migración entre países. Que a pesar que la migración que nosotros vimos en Venezuela no está relacionada con cambio climático, la pregunta es, ¿pudimos responder frente a esa migración? Y yo creo que la respuesta es sí o no. ¿No? Y no es solamente Perú, estamos hablando ahorita de todos los países. Entonces, por ejemplo, estos dos temas nunca se han tratado con cambio climático, muy difícil de hacerlo. Entonces, ahorita los científicos no solamente tienen que comenzar a empujar estas áreas de investigación, sino que tienen que identificar cuáles son las mejores metodologías para poder hacerlo. Porque no es tan fácil como decir, voy a estudiar salud mental y cambio climático, porque tengo que ir a preguntar. Y la persona es, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver cambio climático con salud mental? ¿O qué tiene que ver cambio climático con migración? Pero como tú mismo dijiste, si es que se me murió el cultivo, estoy en los Andes, ¿qué hago acá? Me tengo que mover. ¿A dónde me voy? Primero a mi pueblo más cercano, luego a la ciudad más cercana y luego a Lima. Porque por alguna extraña razón hemos decidido que Lima es el mejor lugar para estar cuando enfrentemos el cambio climático. El lugar seguro. El lugar seguro. Que no es seguro. No, que es un desierto, que va a tener poca agua. Que estamos sobrepoblados. Estamos sobrepoblados, cero planeamiento urbano, cero áreas verdes. Lima, dentro de nuestros reportes, salía como una de las ciudades con menos áreas verdes del mundo. Estamos hablando que estamos comparando con ciudades en el Medio Oriente. Lima era una de las ciudades con menos áreas verdes. Y el tema de áreas verdes es importantísimo. Ahorita con ese tema del golpe de calor, se supone que, la sombra de los árboles bajan creo que 1 grado o más la temperatura del suelo. Correcto. ¿Y qué han estado haciendo los municipios? Podando los árboles. Nuevamente, ¿por qué? Porque falta ciencia. Sí, totalmente. Porque las decisiones que toman están muy lejos de mitigar el efecto, sino empeorarlo. Pudiendo, justo el otro día que me iba para Ancón, y había un espacio grande de pura tierra entre dos vías. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no está lleno de árboles? Correcto. ¿Por qué el alcalde no llena eso? Y el calor era insoportable y todo, no había nada más alrededor. Pero era una berma gigante que podía estar llena de árboles. De acuerdo. Entonces, necesita esta información que estamos compartiendo ahora, ojalá que llegue a mucha gente, que llegue a los alcaldes, que llegue a los regidores, para que se den cuenta de que la solución puede ser tan sencilla como poner un arbolito. Correcto. Como dices, áreas verdes es sumamente importante, no solamente por calor, pero sino también para contaminación del aire, ya que también puede captar el material particulado tan peligroso para la población, ¿no? Sin embargo, como te dije, el gran problema es planeamiento urbano.
plantar un árbol, sí, es fácil, pero de nuevo comienzan, pero ¿cómo lo riego? ¿Pero cómo hago esto? ¿De dónde consigo el agua? Entonces, por eso te digo, tiene que haber una estrategia. No puede ser algo como voy a ir a plantar un árbol, sino tengo que generar un parque que tenga área verde, que tenga arbustos y que tenga árboles. O sea, la estructura tiene que funcionar, el área verde tiene que tener una forma de estructura para que funcione y cumpla la función que queremos, que sí, es tapar esto, pero también es generar bienestar en la población. Tener un espacio donde las personas pueden salir de sus casas y pueden estar al aire libre. Y no solamente en el mall, no sé si tú te has dado cuenta, los malls se sobrepoblan porque desafortunadamente no hay otro sitio donde estar. No, y ahora que no te deja estar en el parque tampoco. Y ahora que no te llenas botelleo. Que no entiendo tampoco por qué no te pueden dejar estar en el parque. Pero es muy curioso, la cosa está media de cabeza. Una cosa que mencionaste es que el trabajo que ustedes están haciendo tiene 3 líneas, ¿no? Una era impacto, exposición y vulnerabilidad, que lo acabamos de comentar ampliamente. Sí. Las acciones de mitigación era otro. ¿Cuáles son las acciones que están realizando? Hay 2 temas que creo que es primero necesario separar. Mitigación es cuando hacemos estrategias para capturar los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, transporte limpio, ¿no? Porque estoy bajando las emisiones de los carros. O, por ejemplo, reducir el cambio de uso de tierras, porque estoy talando un bosque, le estoy poniendo agricultura y en Brasil encima le pongo vacas, ¿no? Entonces tengo el que estoy liberando carbono porque talé el bosque, le puse un espacio de agricultura, luego le pongo una vaca y la vaca libera metano. Entonces, esas son estrategias de mitigación. Todo lo que está relacionado para capturar emisiones de gases de efecto invernadero o bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Las medidas de adaptación están hechas para que nosotros como población podamos reaccionar frente al cambio climático. Por ejemplo, y lo vimos en COVID, que creo que es el mejor ejemplo. El sistema de salud no pudo reaccionar frente al COVID. Entonces, ¿qué pasa si yo te digo o no puede reaccionar de manera apropiada cuando hay un niño, por ejemplo? ¿Por qué? Porque o el sistema de salud está en medio del huaico y se lo llevó, ¿no? La misma personal de salud se vuelve damnificado, no tienen personal que llegue seguramente para atender eso. Entonces, nosotros en medidas de adaptación es generar un sistema de salud que sea clima resiliente. Y para que sea clima resiliente significa que tiene que tener financiamiento, personal bien capacitado en temas de cambio climático. Por ejemplo, recién estamos comenzando a escuchar que la persona se está muriendo por golpes de calor. Esto no existía. Entonces, recién estamos empezando a entender qué es lo que nos pasa. Pero bueno, me preguntaste qué hacemos dentro de clima para medidas de mitigación. Dentro de clima, nosotros tenemos el proyecto que se llama GeoHub, que creo que lo conoces. Varias personas que has entrevistado también están participando en ese proyecto, lo vi en uno de tus programas. Y en ese proyecto nosotros estamos colocando sensores de bajo costo. No sé si saben, pero en Lima solamente hay 7 monitores de Cenami en la ciudad de Lima y en el resto del país hay algunos monitores, pero son de la UEFA, o sea, están en lugares donde hay contaminación ambiental, ¿no? Que es un tema de fiscalización. Pero no existe una red de monitores de calidad de aire en el resto del país. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es estamos instalando 156 monitores de calidad de aire en el país para poder ver, primero, ¿cuál es la realidad? Porque ahorita todos los datos que salen son únicamente de Lima, pero no sabemos qué está pasando en otras áreas. Y no se puede extrapolar. No se puede extrapolar para nada. Imagínate la diferencia entre la costa, sierra, selva, es completamente enorme, ¿no? Entonces, por ejemplo, acabamos de instalar todos los equipos que están por Moyobamba, por Jaén, por Bagua, y tenemos concentraciones altísimas y no entendemos por qué. Entonces, ahora empieza qué es lo que está pasando en estas zonas. No sé si es que es incendios forestales, no sé si es que madereras, o sea, ¿qué hay ahí que hace que esta contaminación sea tan alta? Entonces ahora empieza a tratar de entender qué es lo que está pasando en otras regiones. Nosotros en Lima sabemos que es el tema del transporte y más pegado hacia el este el tema de las fábricas y que se queda pegado contra los cerros, ¿no? Cuando ya empezamos. Pero en el resto del país no tenemos esta información. Arequipa un poco más, pero no en el resto de las regiones. Entonces, ese es uno de los proyectos que nosotros hacemos para poder entender primero la contaminación del aire y luego poder hacer modelos
junto con una institución en Austria, que ellos tienen un modelo que se llama el Gains Model, donde si ponemos estrategias de mitigación, como por ejemplo las que ha puesto en el plan de NDCs del gobierno, podemos ver qué es lo que pasaría. NDCs es el Non-Determined Contribution, en español, contribuciones no determinadas del país, que es lo que el país tiene que hacer para reducir sus emisiones. Entonces, ahí hay algunas estrategias planteadas, de estrategias de mitigación como país. Hablando de mitigación, ¿cómo afecta esta nueva ley no me de digas deforestación a todo lo que se está trabajando para la mitigación? Y de pronto, lo que Paolo venía y no venía, ¡pum! Sí, excelente pregunta, porque es un gran problema. Porque, de nuevo, no somos consecuentes como país. Entonces, ahí el problema. Hay algunos tomadores de decisiones que simplemente ven una cosa y no ven para todos los otros compromisos que han tenido. Es enorme la consecuencia, porque el cambio de uso de tierras es donde nosotros como país tenemos la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Es la mayor. Entonces, si es que podemos talar o podemos sacar árboles porque están diciendo que no van a meterse en bosques primarios, bosques vírgenes, ¿no?, sino en los bosques que ya están más... Pero ¿cómo vamos a fiscalizar eso? No podemos fiscalizar... Bueno, en fin. Entonces sí hay una gran problemática. Sí, esto va a afectar, eso se va a ver a largo plazo, lamentablemente, ¿no? Así es. El tiempo siempre me queda corto. ¡Ay, ya acabamos! A mí me encantan los temas porque para mí, incluso yo siendo de Cayetano, muchas de las entrevistas que hago son temas que también son novedosos para mí. Eso es lo lindo de la ciencia, que no deje de sorprenderte. Y lo importante de lo que hemos tocado ahora es ese impacto positivo que tiene el trabajo de clima para la sociedad. Un poco como para ir cerrando, ¿no? Muchos jóvenes nos ven y muchos jóvenes por ahí que les llama la atención la ciencia, pero piensan que es muy difícil, muy complicada, en qué voy a trabajar. Cada vez vemos que el universo es infinito. Claro. ¿Qué mensaje le puedes dar a los jóvenes? Para mí, para los jóvenes en ciencia, yo creo que hay tanto por hacer. Yo creo que son el futuro, definitivamente, del país. Como tú misma dices, si es que no hay ciencia, realmente no hay futuro para el país. Y el tema de cambio climático es nuevo. Entonces necesitamos profesionales de todas las ramas. No solamente pensamos que ciencias es biología, no. Necesitamos de todas las ramas. Necesitamos hasta abogados ambientales que se interesen por el tema que estamos hablando. Entonces, de la carrera de Ingeniería Ambiental de Cayetano, sería excelente que más chicos se entusiasmen por lo que hacemos, nos ayuden a tratar de hacer ciudades sostenibles, tener un mejor planeamiento urbano, por ejemplo. De la carrera de Biología, necesitamos chicos que nos puedan decir dónde están los criaderos de mosquitos en Lima. Dicen que en Comas ya hay dengue hemorrágico, que un niño ya falleció. Entonces, deberíamos, espacio para investigar hay. Lo que sí debo reconocer es que deberíamos de, no como institución, pero sino como país, financiar más el tema de ciencia. Verdaderamente, eso es lo que se necesita, no solamente el capital humano, la gente con interés, sino los medios económicos que permitan que esto se pueda dar. Y ahora sí para terminar, porque ya veo que por ahí me están haciendo ojitos, los diplomados que ofrecen, es para todo, acá de decir que se necesitan abogados, ingenieros, comunicadores. Para todos. Es para público en general. Para público en general. Estamos ahorita ya pasando por las últimas instancias en la universidad y espero que el diplomado ya esté saliendo en los siguientes meses. Entonces, que nuestro público esté atento a las convocatorias. Y una cosa que se me ocurría para este tema de la difusión, sobre todo para los jóvenes, es que yo creo que el mundo va cambiando constantemente, la tecnología también y los jóvenes junto con ella. Yo creo que ahora es TikTok la herramienta necesaria. ¿Por qué? Porque son capsulitas y puede haber información ahí acerca de todo lo que ustedes están trabajando en capsulitas para los jóvenes, para que sepan, ¿no? Todo lo que hemos hablado en videitos de un minuto y medio. Yo sé que a veces para nosotros es complicado adaptarnos a este tema de las redes sociales, pero el día de hoy las redes sociales son todo. Y las usan mucho para el mal, cuando se puede usar para tanto bien, como es la divulgación de la ciencia. Vean, lo que te digo, Carla, es todos los estudiantes jóvenes que quieran ayudarnos a hacer divulgación están bienvenidos. ¿Hacer TikToks? A hacer TikToks y a ver nuestros resultados y poder difundirlo de una manera más orgánica, si lo quieres llamar. Que es necesario. Es necesario adaptarnos a las nuevas generaciones también. Nosotros también tenemos que irnos adaptando a estos cambios, no solo climáticos, sino también sociales. Así es. Estela, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo lo que ustedes están haciendo. Y a nuestro público, muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. Esta programación muy interesante. Ya saben, acá hay espacio para todos. Y estén atentos a las novedades en su programa Soy Cayetano.